El desarrollo de bacterias resistentes a los medicamentos antimicrobianos o farmacoresistencia constituye una de las amenazas más serias para la salud pública. Conversamos con el Dr. Javier de la Fuente, responsable del Comité de Infecciones de Mutualia. ¿Qué es la resistencia a los antibióticos? Pues uno de los mayores problemas sanitarios actuales. Yo creo que la gente lo entiende mal, en el sentido de que piensa que el paciente se hace resistente a los antibióticos cuando realmente son las bacterias las que se hacen resistentes a los antibióticos. Se trata de que el mal uso realmente de los antibióticos está produciendo que algunas de las bacterias vayan adquiriendo una resistencia. Luego veremos realmente qué posibilidades tiene esa propagación desde el punto de vista de las bacterias, pero es uno de los grandes problemas que tenemos porque nos está quitando la posibilidad de utilizar antibióticos en muchas enfermedades y en algunas de las cuales en estos momentos tenemos realmente una resistencia que hace que prácticamente ninguno de los antibióticos sea sensible a los diferentes gérmenes. ¿Cómo se propaga? Realmente la propagación de esta resistencia tiene varias vías. La primera de ellas es a través de genes de resistencia que establecen las propias bacterias, es decir, las bacterias van haciendo realmente mutaciones que hacen que las propias bacterias se hagan resistentes a los antibióticos. A eso contribuye la mala higiene, especialmente la mala higiene de manos en los hospitales, y por otro lado también hay un tercer pilar fundamental que es el hecho de la utilización de antibióticos de manera indiscriminada en ganadería, que es uno de los terceros focos de propagación. Consecuencias de un uso inadecuado. Desde el punto de vista de las consecuencias, son consecuencias en tres direcciones. La primera de ellas es la sanitaria, probablemente la más importante, en el sentido de que muchos de los pacientes que se someten a prótesis, que además cada vez con más frecuencia, puedan tener una complicación sanitaria en forma de una infección que no podamos tratar o prevenir desde el punto de vista del tratamiento antibiótico. El segundo es el económico, pues se calcula aproximadamente unos 1.500 millones de gasto sanitario adicional al que en estos momentos se está produciendo, y en tercer lugar en afectación desde el punto de vista de la mortalidad. Se calcula en estos momentos que podría llegar en el 2050 a producir solo este problema unos 10 millones de muertes adicionales, lo cual estamos hablando realmente que pase a ser la primera causa de muerte por delante incluso del cáncer. La mejor medida preventiva es el uso prudente de antibióticos. ¿Qué pueden hacer los profesionales? ¿Qué pueden hacer los profesionales? Pues realmente mucho, en el sentido de adecuar el antibiótico en aquellos casos que está realmente indicado, tanto en lo que es la propia indicación como en lo que es la duración del tratamiento. Uno de los problemas mayores que tenemos es que el paciente, en cuanto empieza a mejorar, automáticamente se suspende desde el punto de vista de duración del tratamiento. Es decir, hay que completar los ciclos para acabar realmente con la bacteria que ha producido el proceso. Desde el punto de vista profesional, además de lo que es un tratamiento desde el punto de vista medicamentoso, también es fundamental la prevención con higiene. Aquí la higiene de manos adquiere un papel absolutamente fundamental, porque es uno de los vectores mayores de transmisión desde el punto de vista del germen en los hospitales o incluso en la propia sanidad extendida. Es uno de los elementos más importantes. Yo creo que desde el punto de vista del profesional, la higiene de manos, y desde el punto de vista de la indicación del medicamento, desde el punto de vista del paciente, que realmente entienda que el medicamento lo tiene que tomar, el antibiótico lo tiene que tomar en la dosis y en la cadencia y frecuencia y duración que está prescrita. ¿Y qué pueden hacer las y los pacientes? El paciente, ya lo hemos comentado un poco con el profesional, es decir, es el elemento, el vector fundamental complementario a lo que es el tratamiento por parte del profesional. Aquí el paciente lo que tiene que entender que no podemos tener, como teníamos antes en la repisa y en los cajones, todos los antibióticos que pensábamos que podía prevenir las diferentes infecciones. Hay que tener en cuenta que más del 90% de los procesos respiratorios, por ejemplo, son víricos, donde el antibiótico no tiene absolutamente ninguna indicación, y sin embargo tendemos y seguimos tendiendo a que ante cualquier fiebre
iniciemos un tratamiento de manera empírica, incluso sin prescripción por parte del propio paciente. Es decir, no utilizar el antibiótico de manera empírica, siempre bajo prescripción de un facultativo, y por el otro lado, el no mantener en el cajón los antibióticos que bien se han prescrito o incluso sobrantes de una prescripción médica. Son los dos elementos fundamentales, además de la propia vacunación. Lavarse las manos, un gesto sencillo pero fundamental. Higiene de manos es probablemente el elemento más determinante desde el punto de vista de la prevención. Se calcula que aproximadamente el 50% de las infecciones se podrían evitar con una higiene de manos correcta. Hasta ese punto es el elemento probablemente más importante desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. Es un elemento fundamental. Y desde el punto de vista, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista incluso de la propia bacteria, sobrevive en las superficies durante bastante tiempo, con lo cual todo lo que implique una higiene de manos complementada con una limpieza exhaustiva de superficies en el ámbito sanitario, insisto, puede producir una reducción de hasta un 50% de las propias infecciones. Principales errores en la higiene de manos. Los errores más frecuentes en la higiene de manos, y eso lo podemos comprobar si hacemos pruebas desde el punto de vista de la mecánica, de la propia mecánica de la higiene, es evitar concretamente el pulgar, es decir, siempre tendemos a hacer un lavado de manos donde nos olvidamos del dorso de la mano y de los pulgares, con lo cual desde el punto de vista técnico pueden ser los dos elementos más importantes. Y en segundo lugar, no hacerlo antes y después del contacto con el paciente. Probablemente también hay un elemento que es importante desde el punto de vista de entender que la higiene de manos es absolutamente complementaria a cualquier desinfección. Siempre en quirófano, por ejemplo, que tendemos luego a utilizar un antiséptico, tenemos que entender que estamos desinfectando una mano limpia o una mano sucia, y no cabe duda que la higiene de manos es prioritaria desde el punto de vista del lavado, para luego, en el peor de los casos, hacer una desinfección. Pero insisto, nunca desinfectar aquello que está sucio. Eso es un elemento que es clásico y fundamental en todo este proceso de limpieza. Directrices para una correcta higiene de manos. Desde el punto de vista del lavado de manos, las directrices son muy claras y está muy estandarizados los 5 puntos que requiere esta higiene. El primero es realizarla antes de contacto con el paciente. En segundo lugar, antes de lo que es la técnica de desinfección, es decir, antes del paciente, antes de la desinfección. Después de cualquier exposición a fluidos, es un elemento también fundamental. Después del contacto con el paciente, es decir, iniciamos antes del contacto del paciente, finalizamos después del contacto del paciente y después del contacto con el propio entorno. Con lo cual son los 5 momentos que son críticos en la higiene de manos. E insisto, con una técnica adecuada y en el momento adecuado, que son estos 5 pasos, realmente con eso conseguiríamos evitar aproximadamente el 50% de las infecciones. Conclusiones para el uso prudente de antibióticos. En conclusión, estamos hablando de un elemento sanitario que se va a considerar prácticamente igual que el cáncer. Estamos hablando de un problema que es fundamental. Ya hemos hablado de la cantidad de 10 millones de muertes en Europa que puede producirse por este motivo en el año 2050, con lo cual los 3 elementos fundamentales son una correcta prescripción antibiótica ante una sospecha de una infección o ante una confirmación de una infección, probablemente más importante, que la adecuación del tratamiento sea correcto desde el punto de vista del tratamiento antibiótico, por supuesto, y en tercer lugar el complemento de lo que comentábamos de la higiene de manos, que puede producir hasta una disminución de un 50% de los procesos.